Hace unos años atrás, yo creo que casi una década atrás, en uno de los cumpleaños de mis hijos, le regalaron un barco. El barco venía con control remoto. El barco estaba más grande de lo que yo me imaginaba. Mi hijo se puso feliz, pero yo todavía más, porque dije, este es un juguetote, está buenísimo. Recuerdo que al día siguiente de la fiesta salimos rápidamente al lago de nuestra subdivisión y eran alrededor de las 4 de la tarde. Y inmediatamente pusimos el barco. Yo lo manejaba porque no quería que me lo dañara, no era mío, pero tenía ahí ese barco y estaba gozándome ese barco. Y empezamos a correr en el agua con ese barco. Y ese barco navegaba a una velocidad impresionante, impresionante. Y nos empezamos a divertir. De pronto, con este clima de Houston, el ambiente empezó a cambiar. Y empezó a venir un viento un poco más fuerte. Y rápidamente empezó a venir un viento que no sabíamos de dónde venía y empezó a mover las aguas. Y este barco, que al principio lo veía como poderoso, empezó a quedarse un poquito y un poquito y un poquito. Y yo dije, tengo que traerlo nuevamente acá. Y mi hijo me decía, papá, mi barco se va a hundir. Y yo rápidamente traté de traerlo hasta la orilla, hasta que finalmente llegó el barco. Inmediatamente lo sacamos, nos fuimos para la casa y mi hijo no lo quiso volver a sacar por mucho tiempo, porque tenía miedo de los vientos peligrosos. ¿Por qué le cuento esta historia familiar? Porque en la iglesia de hoy hay unos vientos demasiado fuertes que han aparecido y que quieren mover completamente la iglesia de Cristo para llevarla a la manera no del Señor, sino a la manera de ellos. Hay unos vientos que están visitando el mundo hoy, que no son vientos que quieren que la sana doctrina permanezca, sino que empecemos a acomodar la sana doctrina. Déjenme explicarle qué significa la sana doctrina. Doctrina es los fundamentos bíblicos que están en la Escritura, por los cuales yo sigo y el Señor me habla a través de su palabra. Quiere decir, a través de esta palabra el Señor quiere que nosotros podamos caminar en la dirección que nosotros vamos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema complicado, de un tema difícil, de un tema que posiblemente usted está viviendo muy cerca, un tema que posiblemente no se habla en las iglesias, posiblemente lo queremos mirar de lejos, pero es el tema de la sexualidad y la identidad de género. Y usted dice, ¿y eso qué es? Yo no vine el día de hoy para una conferencia. No es una conferencia, es la palabra de Dios. Es lo que estamos viviendo diariamente usted y yo a través de diferentes situaciones. Y la palabra de Dios tiene una respuesta para eso. Una respuesta que los cristianos debemos abrazar. No es la respuesta que el mundo quiere acomodar, sino es la respuesta que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de hablar de este tema tan complicado, al mismo tiempo tan doloroso, al mismo tiempo tan triste, yo quiero invitarte a escuchar Efesios capítulo 4, versículo 15, porque la iglesia de Éfeso vivía ese tipo de momentos. Había momentos donde soplaban vientos complicados, y al soplar vientos complicados a la iglesia llegaban doctrinas diferentes, y el apóstol Pablo, estando en condiciones complicadas, le escribe a la iglesia de Éfeso. Y escuche lo que le dice a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 4, versículo 14: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor.
¿Quiere repetir conmigo estas dos palabras? Verdad con amor. Diga, verdad con amor. Porque aquí está la esencia del mensaje el día de hoy. O sea que vamos a hablar de este tema con la verdad en amor. Y dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En el año de junio del 2015, la Corte Suprema de este país aprobó el matrimonio homosexual. Muchas personas se quedaron calladas. Muchas personas dijeron, está bien. Muchos otros dijeron, el mundo está cambiando. Algunas personas se rieron. Algunas iglesias protestaron. Otros no dijeron nada. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la sexualidad humana? ¿Sabe que la sexualidad es un regalo de Dios para cada uno de nosotros? Es un regalo que viene con cantidad de elementos. Dice que la sexualidad humana abarca todos los aspectos relativos al sexo biológico, a la reproducción, a la orientación sexual, al erotismo, a la intimidad, al placer, al género. Por ende, se expresa más allá de la reproducción de la especie, pues además de ayudar a crear descendencia, también cumple, escuche esto, funciones afectivas. Esa es la sexualidad. Y cuando lo miramos a través del Señor, nos damos cuenta que el Señor no la regaló, no la puso en nosotros. Pero cuando la puso, Él explicó algunos elementos que esa sexualidad debe tener y unos parámetros en los cuales nosotros debemos vivir. El día de hoy vamos a hablar 3 aspectos acerca de qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Y vamos a caminar un poquito con ese término, vamos a entenderlo un poquito más adelante. Recuerde que la homosexualidad es la relación de afecto que hay entre personas del mismo sexo. Y miremos qué dice la Biblia referente a esta parte. Es interesante porque antes se enfocaba solamente en los hombres, pero la palabra es mucho más amplia y caben tanto hombres como mujeres. Pero para poder entender este tema, tenemos que partir de una verdad. Y es el primer elemento que vamos a abrir hoy. Desde el principio, Dios solamente creó el varón y la hembra. El hombre y la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Ahora, nos dio el honor de ser creados ¿a qué? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Y empezando la escritura dice, varón y hembra los creó, mujer, hombre y mujer los creó. Es el comienzo de todo. Ahora, ¿cuántos géneros crea? El género masculino y el género femenino. Es interesante que hoy se hablan de muchos géneros. Hay un artículo en el New York Times que se refiere a decenas de géneros, a la degradación de entre el hombre y la mujer y lo que ocurre en los diferentes elementos, y hablan de 5 sexos o hablan de cualquier cantidad de géneros en combinación de los dos. Pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que el Señor dice que todo parte y debe mantenerse en lo que es el hombre y la mujer. Ahora, Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Otra versión dice, voy a hacerle una ayuda idónea. Esa ayuda idónea significa que un complemento.
Quiere decir, el hombre estaba incompleto y si hacía una mujer y la dejaba en otro lado, también estaba incompleta. Cuando dice voy a crear a la mujer, crea ayuda idónea, quiere decir complemento, para que uno esté completo y la otra esté completa. Es el concepto bíblico. Y dice, voy a crear a ese complemento para ellos. Y los bendijo, dice la palabra en Génesis 1:28. No, perdón, no quiero saltarme este versículo porque es muy importante. Dice, el cual exclamó, versículo 23, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Ahora el versículo 24 nos da la claridad de para qué los creó hombre y mujer. Y mire lo que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. El complemento, se funden en un solo ser. Ahora, el hombre estaba solo. Si el problema era de compañía, el Señor hubiera podido crear otro hombre. El punto era que estaba incompleto. Entonces crea una mujer. Y miren lo interesante. La raza humana tiene el concepto de querer, irnos por el camino inadecuado. Queremos irnos por el camino. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? El concepto de la familia heterosexual. Escucha esta palabra, heterosexual. Heterosexual significa dos sexos, hombre y mujer. Homosexual significa mismo sexo. Entonces, una relación heterosexual y una familia heterosexual es lo que la palabra del Señor nos dice. Después dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí se ejecutó el primer matrimonio en el jardín del Edén, cuando el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando dice ese concepto, lo que está diciendo es, ahí, esta es una familia heterosexual. Ahora, hay un término que es el término de homosexual, y la homosexualidad es el término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales y físicas entre el mismo sexo. Eso es la homosexualidad. Pero cuando vemos el modelo de la familia que el Señor nos dejó para que nos vaya bien, para cumplir su voluntad, es una familia heterosexual. Heterosexual. Levíticos 18:22, solamente empezando los primeros 4 libros de la Escritura. Miren lo que ya decía la Escritura. Levíticos 18:22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Y da las instrucciones necesarias. Porque el Señor sabía que nosotros tenemos dificultades. Que el enemigo nos quiere sacar de lo que es bendición. Entonces, podríamos pasarnos toda la noche por los siguientes 3 domingos hablando del concepto, del principio de Dios, del hombre y la mujer, desde el concepto bíblico. El punto es cómo nosotros vivir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, la verdad la tenemos que vivir ¿en qué? En amor. ¿Se acuerda lo que dijo? Verdad en amor. Ahora, hay un segundo elemento. La homosexualidad no es un pecado más grande que otros. Lo que pasa es que nos ha llevado a nosotros a rechazar a la persona que está en esta lucha. La homosexualidad no es un pecado más grande. Tiene consecuencias fuertes. Tiene consecuencias difíciles.
pero no es un pecado más grande que otros. Y usted me dice, ¿y cómo me lo comprueba? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y mire lo que le dice de una manera impresionante y clara. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son avaros o son borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora, si tú miras, déjame el texto ahí por favor, porque si tú miras el versículo vas a decir, también los ladrones, también los avaros, también los borrachos o los que insultan o los que estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y cuando miro eso digo, ay, yo que a veces soy cualquier borracho por ahí, yo que a veces soy cualquier orgulloso por ahí y me están comparando también con los homosexuales. No hay un pecado diferente. Yo tengo que entender el concepto pecado. ¿Sabe cuál es el concepto pecado? Es lo que me separa de caminar en la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si hay algo que me separa de caminar en la voluntad de Dios, ¿eso es qué? Pecado, porque no estoy caminando en su voluntad. Así de sencillo. Entonces, ¿qué necesito yo conocer y buscar? Necesito caminar y buscar la voluntad de Dios. Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros presentamos la homosexualidad como un punto diferente. A veces nosotros presentamos la homosexualidad diferente a como la Biblia lo expone. Entonces, wow, nos asusta o mejor sacamos a la persona, expulsamos a la persona, criticamos a la persona. Y me da mucho dolor porque como iglesia hemos maltratado a la persona en diferentes momentos que han vivido eso, en vez de ir a la persona y ayudar a la persona. Así como ayudamos al ladrón, así como ayudamos al adúltero, así como ayudamos al fornicario, así como el que ayudamos a la persona que contamina su mente con la pornografía. De la misma manera, el Señor está diciendo, mira lo que están viviendo de esa manera. Ahora, para yo poder mirar las cosas de esa manera, tengo que darme cuenta que yo soy el peor pecador. Porque los problemas que nosotros tenemos ahora es que nosotros nos creemos jueces. Y el único juez es nuestro Padre Celestial. ¿El Señor nos dijo a nosotros que fuéramos jueces? No. ¿Que fuéramos abogados defensores? No. ¿Que fuéramos fiscales? No. ¿Qué nos dijo? Vayan y sean testigos y cuenten las maravillas que han visto. Pero nos gusta convertirnos ¿en qué? En jueces. Y siempre que nos convertimos en jueces, rechazamos a la persona pecadora sin recordar que nosotros también somos pecadores. Ahora, escuchen lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La siguiente declaración es digno de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Lo está diciendo ni más ni menos que el apóstol. Si el apóstol Pablo dice eso, ¿qué seremos nosotros? No. Si él lo dice de esa manera, estamos equivocados cuando asumimos que es difícil para las personas del LGBT llegar al cielo. Eso lo decía el pastor G.D. Green. Decía, estamos equivocados si asumimos que es difícil para las personas del LGTB llegar al cielo. Déjeme decirlo y usted de pronto se va a asustar por la manera que se lo voy a decir, pero quiero que lo entienda.
La homosexualidad no te envía al infierno, porque la heterosexualidad no te lleva al cielo. Uy, todo el mundo quedó callado. Se lo voy a repetir nuevamente. La homosexualidad no te lleva al infierno, porque la heterosexualidad no te lleva al cielo. Lo que me lleva a mí al cielo, tanto a la persona heterosexual como a la homosexual, es que reciban a Cristo como su único y personal Salvador. Y ese Cristo, cuando lo pongo rey de mi vida, romperá cualquier cadena de homosexualidad, cualquier cadena de adulterio, y ahí yo puedo llegar verdaderamente al cielo. Pero a veces acusamos de la manera equivocada. ¿Y el heterosexual cómo está viviendo? Yo no estoy defendiendo el homosexualismo hoy. Le estoy diciendo, miremoslo de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es el problema de este pecado? El problema de este pecado es que está de moda. Está de moda. Usted abre el TikTok, ¿tiene TikTok? Ay, ya, todo el que se ríe es porque tiene un TikTokcito por ahí metido. ¿Ah? Bueno, y ahí pasa eso. Usted abre su Facebook y ahí pasa eso. Abre su Instagram, ahí pasa eso. Usted recibe de un lado, recibe del otro. Los chicos van a la escuela y las chicas están caminando pegadas con las manos juntas y dándose besos y haciendo cualquier cantidad de cosas. Está de moda. Y ese es el peligro. El peligro es que son vientos que han llegado completamente armados y preparados. ¿Sabe para qué? Han llegado preparados para desviar a nosotros o a nuestros hijos de la voluntad del Señor, o a nuestros nietos de la voluntad del Señor. Está en las películas. Todas las películas tienen una persona homosexual ahora. Está en las novelas. Todas las novelas ya presentan a una persona homosexual como una persona normal. Están en las propagandas. Ya es toda una campaña para tratar de poner en la mente de los demás que todo está bien. Ya los chicos nuestros dicen, pero que está bien, que sean felices. Están cambiando completamente su manera de pensar. Ahora, hay algo que se llama la disforia de género. Disforia de género. ¿Sabe qué es la disforia? La disforia es un término clínico usado para el malestar o la insatisfacción. Eso es la disforia. Y la disforia de género es una sensación de identidad emocional y psicológica que coincide con el sexo biológico con el que se nace. Quiere decir, como que me siento incómodo en el cuerpo en que estoy. Como que necesito otra cosa. Ahora, hay una disforia de género de aparición temprana. Esa aparece en los niños entre los 2 y los 4 años. Y es cuando los niños están como a veces como definiendo que si soy niño o soy niña. Y pasa con un porcentaje de niños. Pero un porcentaje muy pequeño de ellos no soluciona su problema. Y se queda en esa línea. Pero es muy bajo el porcentaje. Y hay una disforia que se llama la disforia de aparición rápida. Y esa es la que está apareciendo ahora. Es alguna persona que dice, ay no mamá, ya como que no quiero ser más niña, ya no tengo novio, tengo novia. Y hermanos, he tenido muchísimas historias de esas. Es algo que apareció en un momento a otro. Es algo que completamente la cultura se metió en el corazón. Es como que yo tengo esa necesidad. Es que como que ya no me siento bien con ellos, sino mejor con ellas. O ya no me siento bien con ellas, sino mejor con ellos. Y entonces me abro completamente a algo impresionante. Y lo peor es que está creciendo más en las mujeres que en los hombres, según las estadísticas que está pasando. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué?
Porque esta disforia de género de aparición rápida ataca principalmente a los chicos o adolescentes que están con baja autoestima, que están con ansiedad, que están con depresión, que están con soledad o falta de identidad, que están con trastornos de alimenticios, que están con desórdenes de personalidad, que están con traumas de género, con trauma sexual. Ataca principalmente a ese tipo de chicos. A ese tipo de chicos. Ahora, ya no está atacando solamente a esos chicos, a unos chicotes grandotes también de 40. También. Entonces, está atacando. Esa es la disforia de género de aparición rápida. Ya no quiero ser más así, ahora quiero ser así. Es algo que se mete en mi cuerpo, que es como un deseo en mi vida. Y entonces todo está bien porque yo necesito que la corte me apruebe esto, porque yo ya no me siento bien acá. Déjeme decirle, como hombre, yo tengo una esposa maravillosa de casi 25 años de matrimonio. Si yo no cuido mi mente y mi corazón, yo voy a querer buscar otra persona y buscar otra persona. Y después de pronto voy a poder decirle al gobierno lo mismo que están diciendo ellos: es que necesito sentirme mejor, es que me siento oprimido solamente con una esposa, yo necesito tener 3. Ahí van a haber 2 problemas. Número 1, creo que mi esposa me va a pegar un zapatazo por la ilustración. Y número 2, estoy tratando de satisfacer mi cuerpo y estoy buscando que todo pase para esa satisfacción. ¿Lo comprende? Entonces le tengo que decir al gobierno: haga una ley donde se permita la poligamia y que autoricen un presupuesto para ayudarlas a sostener, porque son muy caras. Es exactamente lo mismo. Es decir, necesito llenar mi necesidad de hombre macho. Wow. Es impresionante cómo el enemigo quiere comer y dañar completamente lo que Dios creó puro desde el principio. Entonces, no es un pecado más grande que los otros, pero es algo que como iglesia tenemos que poner atención. Es algo que nos tiene que llevar a nosotros de una manera activa a ser proactivos con nuestras familias, de tal manera de cubrir y ayudarles a poder mantener lo que el Señor creó. Ahora, hay un tercer elemento. La palabra de Dios nos exige amar al prójimo. Ese es el trabajo como iglesia. Amar al prójimo. Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. No dice ama al que no es pecador. Dice ama a todos. Ámalo. Recuerdo una tarde, hace alrededor de 7 años atrás, llegó a mi oficina un hombre que asistía a la iglesia. Ya había escuchado de él. Me pareció extraño que pidiera una cita, pero la pidió. Llegó a mi oficina, recuerdo que cerré la puerta, se sentó en una sala que tengo en mi oficina y le dije: ¿cómo estás? Y me dijo: no, muy bien, por eso vine a hablar con usted.
Y después de tener una conversación corta de conexión, le dije, ¿cómo está tu vida? Y me dice, en lucha. ¿Qué pasa contigo? Cuéntame tu historia. Y me dice, estoy en la vida homosexual. Y le pregunté, cuéntame qué pasó. Y él empezó a contarme su historia. Nací en una familia de una isla del Caribe. Mi papá se fue a temprana edad. Mi mamá tuvo que luchar para podernos sacar adelante. Le dije, sígueme contando. Yo quedaba solo en mi casa. Cuando tenía 7 años, un hombre que frecuentaba mi casa empezó a tocarme mis partes íntimas. Cada día él empezó a visitar mi casa cuando mamá no estaba. Y le decía, ¿y qué pasó? Vez tras vez estuvo visitándome en ese lugar. Siempre me amenazó de que no podía decir nada. Siempre me regalaba algo que yo no tenía. Desde ahí nunca he podido olvidar ese momento. He luchado. He pedido ayuda. He ido de un lado al otro. En mi escuela se burlaron de mí. Se burlaban de mí. Empecé a jugar con las niñas, porque algunas de ellas me aceptaron. Pero guardaba por dentro todos estos 37 años. 37 años. Mi dolor y mi angustia. Sabe que las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Dijo, pastor, ¿qué hago? No lo he podido superar. Nadie me ha abrazado. No me aceptan. Un día decidí correr de mi iglesia, correr de mi familia e ir a una comunidad que me aceptó. Yo sé que no está bien, pero estoy solo. Cuando me dijo esas palabras, recuerdo que me cambié de la silla y me fui a su lado. Y le dije, me estás dando una lección impresionante. Perdónanos si te hemos separado. Perdónanos si como iglesia te hemos rechazado. Perdónanos si no hemos preparado algo para poderte ayudar. Y después le dije, yo quiero recordarte que hay un Dios que te formó y que te hizo y que tiene el valor y la fuerza y el poder para sacarte de donde estás. Y empezamos a orar.
y empezamos a levantar, o empezamos a orar juntos, y yo empecé a creer que lo que el Señor iba a hacer en su vida iba a ser algo transformador. Lloramos juntos, nos abrazamos juntos. Cuando ya se iba, le dije: me has enseñado la lección más grande. Gracias por venir. Y yo inmediatamente pensé en toda la iglesia y dije: ¿cuántos habremos rechazado? ¿Cuántos? Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo también murió por ese pecado. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante esta situación? Recuerda que ya no es con unos pocos, ya son cantidades. Está atento a tus hijos. Está atento a ellos. Inicia una educación temprana de cómo Dios nos creó. Enseñémosles desde pequeños a honrar al Señor. Rompamos esos paradigmas y hablemos con ellos. Esté alerta a cualquier situación que haya con las personas que usted ama. De pronto alguien necesita ayuda. Sea persona que genere confianza, de tal manera que alguien pueda hablar con usted. No se asuste por esa cosa. Pida la paz del Señor y ame a la persona en su debilidad. Enseñe a sus hijos o a las personas de su alrededor la cosmovisión bíblica, la cosmovisión bíblica, y expóngalos a la buena palabra. Si los ponemos, el Señor hará en ellos algo impresionante. Como iglesia tenemos ayuda. Cada semana llegan familias con situaciones. Está pasando esto. No te quedes solo. Déjate abrazar. Si hay alguien cerca a ti, abrázalo. Hay un Dios que hace cosas maravillosas. El homosexualismo es pecado y nos separa de la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Pero en el amor de Cristo, tú y yo tenemos que llegar al pecador con las mejores noticias que tenemos, que es la poderosa palabra de Dios, que abraza al caído, rompe las cadenas del que está esclavizado, nos hace nuevos en Cristo Jesús y podemos vivir lo que está en Él. Para que eso pase, yo tengo que menguar de quién soy yo y tengo que dejar que Cristo empiece a crecer en nuestro caminar. De pronto conoces una persona que está en lucha con ese punto. El Señor te quiere usar. Te quiere usar a ti para que algo pase. Y si ese es tu sentir el día de hoy, qué lindo ver la verdad en amor. Yo tengo que menguar, porque posiblemente algunas personas dicen: es que no aguanto estar con alguien así. Déjame decirte algo. No consiste de ti, consiste del amor del Señor hacia alguien que necesita restaurar su vida con la palabra de Dios. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Si conoces a alguien, estoy seguro que conoces a alguien en esa lucha. Cierra tus ojitos y ora por ellos en este instante. De pronto es un amigo, una amiga con sus hijos. Alguno de sus hijos está en lucha.
levántala en oración. De pronto es alguien en tu casa. Hay padres que han echado a sus hijos. Nunca podrás llegar a ellos cuando están fuera, pero podrás llegar a ellos cuando están cerca de ti, amándolos a pesar de su pecado, restaurándolos porque creen y tienen un valor gigante para ti. Francis, le cantamos al Rey. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.